proyecto de ley solo me preocupa una parte, Domingo, y lo debo decir, aunque impactado por las experiencias que yo viví y que he conocido con otros temas similares. Repítame los grados a los que pretenden comenzar a enseñar los muchachos sobre asuntos de droga. Niveles básico, medio, superior. Asignaturas y programas sobre la prevención, efecto y consecuencias del El consumo de droga. país está dividido, nuestra educación secular está dividida en 3 grados. Preescolar, ¿verdad? Esa parte de pregrado, ¿verdad? De los muchachos antes de llegar primero. Primaria, que es básico. Que es el nivel básico, hasta 7º curso. 7 cursos se dan allí, ¿verdad? 6 cursos, 6 cursos. Y a partir de allí, 7º, 8º y los 4 que eran antes el bachillerato, que ahora están reducidos también a 6 grados, es la secundaria. ¿Qué es la media? Que es la media, que es la secundaria, ese grupo. Y la educación superior ya, que es el nivel. O sea, estamos hablando de dar clases en la universidad. Estamos hablando desde el nivel base, desde el nivel base, comenzar a los muchachos en primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hablarle de droga. Necesitamos como que esto, antes de que el Senado se involucre por solidaridad con un senador a aprobar esto sin ningún tipo de discusión o airearlo previamente, deben guardar algún respeto. Yo creo, y Domingo sabe, que Valentín y otros legisladores simpáticos tenían una escuela, por hacerse los graciosos, de que se eliminara en el país las 2 cámaras, la bicameralidad, sino que una sola cámara, una Asamblea Nacional. Y yo creo en ese modelo que tenemos en República Dominicana, porque permite que en el Senado las cosas se analicen con sosiego. Usted fue legislador, Fafa. En la Cámara de Diputados se hace mucho, ahí está el loco viejo al pecho, pero en el Senado debe entrarse a un nivel. Una primera lectura, Domingo, es un mal mensaje. En ese Senado, en la Cámara de Diputados yo lo acepto. Ángel, en unanimidad. A unanimidad, Domingo. Eso es hacerse el gracioso con. Bueno, es probable que ellos no entiendan lo que están manejando. Mira, yo quisiera no profundizar en eso porque yo soy muy rípido, soy muy duro y a veces soy injusto. Pero yo quisiera al director de SENASA decirle que la sociedad de médicos pensionados tiene alguna urgencia en discutir con él cosas que son fundamentales para gente que ya está envejeciendo y que dedicó toda su vida a servirle a la sociedad desde una trinchera tan importante como la trinchera de la salud. Que esa gente no debería tener dificultad para ver a un médico que dirige una institución que administra el derecho, parte de los derechos a la salud. Debe recibirlo y debe tratar de que su agenda no esté plagada de constantes reuniones con el presidente como pretexto para no ver a los médicos de la sociedad de médicos pensionados. Eso debe ser así por justicia simple y llanamente. Ya tenemos a Juan Ubiere. No, nos hemos contactado. Vamos a dar a Juan Ubiere para un poquito más tarde y vamos a procurar entrar en la conversación que tenemos programada en la tarde de hoy con el señor Javier Suárez, abogado, un especialista en la materia laboral. Corríjame, Javier, si me equivoco, por favor. Javier Suárez con nosotros, invitado especial a este espacio para discutir el tema que ha generado un amplio espectro de opiniones, los derechos de las trabajadoras
domésticas. Bienvenido, Javier. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí para aclarar cualquier duda que ustedes y los radioescuchas tengan y estamos dispuestos a responder todas sus preguntas. Bueno, la contradicción en el momento es si está facultado el Ministerio de Trabajo para resolutar respecto de este derecho que le asiste a las trabajadoras domésticas. Mira, es muy clara mi pregunta y muy importante, y creo que ahí es que radica gran parte, y en otros aspectos, gran parte de la situación que hay. Y sí, entendemos que sí, que el Ministerio de Trabajo tiene la facultad, lo habilita el Código de Trabajo, en su artículo 421, habilita al ministro a organizar las cuestiones de trabajo, o sea, todo lo que hacer. Por ejemplo, dictar normativas cuando hubo el COVID, no sé si recuerdan sí, esa claro. normativa que se dictó, eso fue amparado en ese artículo del Código de Trabajo que lo ampara. Pero sobre todo, más que eso, debemos de entender que ese convenio fue ratificado en el 2015 en el país. Correcto. Y según el artículo 74, si mal no recuerdo la Constitución, pues soy medio malo con los números, eso habilita a ese convenio con rango constitucional. Su publicación. Exacto. Entonces, en ese convenio hay cuestiones establecidas que nosotros tenemos más de 7 años que no hemos cumplido y que debemos de cumplir. Y que entendemos que es una cuestión incluso hasta de... Pero vamos a los elementos social, puntuales, a ver cuáles son esos elementos. Yo entiendo que ya en el país a nuestras trabajadoras domésticas se le otorga vacaciones, Es correcto. se le paga vacaciones, Es correcto. se le paga doble salario. Sí. Creo que en la mayoría de los casos, corrígeme Domingo, aunque Domingo no sabe de eso, ni Fafa tampoco, se le paga, pero lea así, se le paga más que el salario mínimo en República Dominicana a una trabajadora doméstica. No, esa parte no, don Fafa, ahí está un defecto, ahí hay un déficit. Sí. ¿Cuáles son los ítems que Los pros y podría los incorporarse a partir de este momento? Bueno, ¿Qué suma Esta resolución. en el ordenamiento positivo, en el aspecto de construcción de derechos? ¿Qué suma esto y en qué se diferencia con el estatus actual? sí, ahí es que está la diferencia. Como el convenio ya se vuelve ley y ordena que el Estado deberá equiparar a los trabajadores domésticos con la generalidad de los trabajadores en cuanto a horas extraordinarias, a horas de trabajo, a vacaciones, a salario de Navidad. Entonces ahí es donde está la diferencia. Una de las diferencias en cuanto a vacaciones sería que al trabajador normal le tocan 14 días de vacaciones, pero luego de X cantidad de años le tocan los mismos 14 días, pero un extra de 18 días de salarios. O sea, en vez de pagarle los 14, le tocan 18 días de salarios, con lo cual hay 4 días de salario más. Eso le correspondería. Eso no sería un problema. Exacto, no sería un problema, pero le correspondería, pero es una carga adicional. También el doble sueldo siempre le ha correspondido, no es que estamos inventando algo nuevo. Ahora, ¿dónde sí radica la diferencia total y absoluta? En el horario de trabajo. Sí. Y en la prestación 8 El horas de horario trabajo. de trabajo, equipararlo a los trabajadores normales, es fundamentalmente, creo que, el problema principal. Ahí También va a con entrar mucha en gente. contradicción porque una parte de nuestras trabajadoras domésticas trabaja, se queda en la casa, llega de noche. Si, por ejemplo, Fafa llega a las 8 de la noche a su casa, le va a decir a la trabajadora, tráigame un café o hágame un huevo con totones. No, ya el horario mío de trabajo se acabó. ¿Se puede Yo no voy a- fraccionar las 8 horas? Ese es el punto que al parecer va no a se han complicar la leído, cosa. no se han leído correctamente la resolución, porque luego de establecer el horario hay un párrafo que dice así mismo, se deberán establecer los turnos en que prestará los servicios, porque evidentemente hay de todo en la práctica. Hay trabajadoras que se levantan bien claro a las 5:30 de la mañana y le entregan los niños en celofán a los padres para que los lleven al colegio. Pero a lo mejor a las 8, que ya no hay nadie en la casa, no hace nada hasta las 12 del mediodía cuando comienza a cocinar. Sí. Entonces, eso se puede establecer perfectamente. Horario y la doméstica todo. se queda en la casa, Que tranquilamente. no pase de 8 a las horas 8, diario. Exactamente. Y se Exacto. cuadran turnos en horarios y todo el mundo concilia su vida laboral y familiar. O tenemos esos turnos donde la trabajadora doméstica no va a prestar los servicios. Perdóname, Federico, para yo completar la idea de esta situación. Patrón,
¿Cuántos hogares? Para mí andan alrededor de 300,000 hogares que tienen una doméstica en este momento. Alrededor de 230. 230,000 hogares. ¿De dónde la No, 230,000 trabajadores domésticos, pero no todos, porque hay hogares que tienen 2 y 3. 2 y 3, ok. 230,000. Bueno, estamos hablando de que puedan ser. Es muy élite. Eso es muy élite lo que tienen 2. Porque uno Hay no gente que aguanta tienen uno. 3, doctor. Uno no para que lo aguanta sepa. uno. Bueno, perfecto. Hay gente que tienen 3. Pero esos son los que se reconocen formal. Sí. Pero hay una gran cantidad de personas informal. ¿Qué puede provocar? ¿Cuál puede ser la consecuencia de la implementación de estas medidas? Porque además, llevar la gente, decirle a una persona de clase media que a veces ni ellos mismos tienen seguridad social, que tiene que cubrir seguridad social a su asistente en el hogar, a la trabajadora doméstica, cómo registrarlo, cómo ir al SENASA, cómo... No, yo tengo una fórmula alternativa. Y en esa línea, una pregunta que se veo en las redes de mucha gente preguntando, no me la conteste por favor para un bloque, el tema de la cesantía, se habla de eso. Y también la pregunta es, ¿habrá un formulario estándar de bloque o es sujeto a la negociación de las partes en caso del registro? El del registro contrato. Del contrato será sujeto a la negociación de la parte. O sea, no es que el ministerio está imponiendo un formato, sino que Fíjate, eso se va a negociar entre todo de qué hora a qué hora el horario, usted va a dar el servicio. Todo eso no está en piedra. Eso es una consulta que está abierta. Incluso hay un correo electrónico. ¿Cómo la gente puede...? Aclárelo. Hay un correo electrónico que se llama consultapublica@mt.gov.do, consultapublica@mt.gov.do, donde la población en general debemos, y es bueno que este debate se abra, porque desde el martes que salió la noticia, solamente se ha hablado de esto en redes, en todos los programas de televisión, todos los programas de ¿Cuántos radio. correos se han recibido? No sabría decirle. Pero la cuestión es sí, debemos todos abocarnos a ese debate. ¿Por qué? Porque se ha vendido la idea de que hay una resolución en curso. No sé si me explico. Exacto, y no es así. No es una resolución, sino una todavía consulta. eso no es una consulta de un borrador de una posible resolución que a lo mejor dicte o no el Ministerio de Trabajo. O sea, que la gente puede opinar sobre eso. Claro, es correcto. El argumento hoy, teniendo seguro, dándole vacaciones, pagándole doble sueldo, está en los horarios y en los días de trabajo. Ujú. ¿Usted se imagina que una trabajadora doméstica no está sometida a un tiempo? Y eso es una desgracia. Y 2, tampoco hay garantía de que esté libre el fin de semana. No, y muchas son esclavas, hombre. Entonces, Hay muchas, hay una herencia de la sumisión social en el tipo de relación que tienen los patronos con la trabajadora doméstica. Sí. Yo creo que vale la pena la discusión, porque es una vergüenza como mucha gente trata a su trabajadora doméstica. Creo que vale la pena de uniformizar el tratamiento. Sí, muchos creen que es una esclava lo que tienen en la casa. Adelante, Sí, Javier. en ese sentido, decía que incluso hay trabajadoras domésticas que van cada 15 días a su casa. O sea, y la OIT establece que el tú estar en tu área de trabajo, independientemente de que estés libre, es casi un trabajo forzoso. Entonces es una deuda social que se tiene, que debemos de abocarnos todos en conjunto como sociedad a tratar de arreglar esto lo mejor posible. Ay. Y hay muchas cuestiones que han surgido, como esa que decía Federico ahora mismo de la cesantía. Eso no es cierto. No hay que pagarle cesantía porque no es una empresa que genera. El preaviso tampoco es una cuestión que está ahí puesta en la resolución, y eso va a ser, depende de lo que salga de esas consultas, eso es lo que va a ser el borrador final. Hay que ver lo que va a ser, pero todavía nada. Yo incluso he oído abogados laboralistas, amigos míos, decir equivocadamente, y lo siento mucho, que le va a tocar incluso hasta la condenación del artículo 95, ordinal tercero, Sí. que son 6 meses de Ya salario comenzaron a meter en miedo caso con de eso. despido, y que van a venir una retahíla de embargo que la mitad son muchas. Cuando ahora mismo en la actualidad puede ocurrir eso mismo, porque Claro, yo he visto sentencias, claro, señores, claro. que han condenado a casa de familia Claro. y utilizando el convenio 189. Sin haber estado Sí. puesto en vigencia. No, es que ya está en vigencia, Federico, bueno, es ley. la normativa ordinaria. Sí, o sea, pero una normativa administrativa. sí, pero regulando es eso. obligatorio cumplimiento ya. Claro que sí, porque el convenio dice que todo Estado deberá, así mismo lo dice, no es piénsenlo, no, deberá
equiparar a los trabajadores domésticos con los trabajadores normales. Correcto. Ahora, en función de tu expertise en la materia, Suárez, ¿podría implementar este paquete de medidas que comienzan a meterle miedo a la gente? Porque yo he visto comentarios entre personas hablando y los escucho. No, pues si es así, ¿qué nivel de sustitución de las domésticas dominicanas por extranjeras podría estarse dando? ¿A qué peligro estamos asistiendo? No estamos asistiendo a ningún peligro. No hay peligro. Porque es que la trabajadora doméstica Yo no creo que no haya extranjera, peligro, patrón. Hay peligro. Pero la extranjera también va a tener los mismos derechos. Incluso Tú sabes el que la convenio, extranjera no sí, pero incluso el convenio establece, tienen papeles. habla de expatriados, de trabajadores domésticos expatriados, que es otro apartado que tiene el convenio. O sea, van a tener los mismos derechos. Es igual que los trabajadores de otras nacionalidades que demandan en el sector de la construcción. Tienen todo derecho. El trabajo doméstico es un trabajo especial, consagrado, que no ha tenido regulación y que en la práctica depende del tratamiento y la conducta de los patrones. Sí, claro. Eso es así. Ahora, hace falta que eso se regule. Es verdad que hace falta. Sí. Un par de llamaditas, Javier, por favor, si usted tiene a bien a coger algunas preguntas de mi Sí, aprehensión. Peligroso el tema. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Una pregunta para el doctor Javier Suárez, especialista en materia laboral. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. Sí, adelante. Y entonces, saludo. Sí. ¿Cuáles son las condiciones que la doméstica de aquí tienen que tener para servirle en la casa? Porque la mayoría no saben cocinar, no saben limpiar. Van el día que le da la gana. Si se le enferma un hijo, hay que darle ese día. Entonces, hay que poner también la contraparte. Bueno, magistrado, diga Sí, usted. no, ahí ella tiene razón. Si falta un día, usted puede contar ese día de salario. Bueno, buenas Es tardes. igual para todos. Saludos, patrón, saludos. Adelante. Mire, a mí lo que me inquieta un poco del tema, y quisiera que me lo aclarara el especialista que ustedes tienen ahí, Javier Suárez, el doctor Javier Suárez. es lo siguiente. Las casas de familia no son una entidad o una empresa que genere recursos, ni que tenga como objetivo generar recursos. Entonces, ¿cómo nosotros, ojo, no estoy diciendo que no se le deba dar un seguro, no, ni doble sueldo, ni vacaciones, eso, o sea, yo estoy de acuerdo con eso como siempre se ha hecho 100%, pero equiparar la condición de una doméstica a adquirir derechos como los derechos de un trabajador que trabaja en una empresa, creo que eso es totalmente desafortunado y desatinado. No, es que una cuestión es que equipararlo, pero no en cuanto, por ejemplo, a participación en los beneficios de una empresa ni nada de eso. Es simplemente en cuanto a horario, vacaciones, horas extraordinarias y un sinnúmero forma de beneficios. prestación de servicio. Exactamente, la forma de la prestación del servicio. Pero él abordó un tema que para mí es importante, la seguridad social, que no podemos librarnos de eso. Yo quiero hacer una propuesta, a ver si tiene sentido por su experiencia jurídica. Si el gobierno asume que si una familia, una persona registra a un empleado como doméstico, ¿verdad? Doméstico o doméstica, el gobierno le asigna una tarjeta del sistema subsidiado. Pero yo quiero que no sea subsidiado, sino que yo además le quiero poner un moñito a eso, un adornito, y lo quiero llevar a contributivo, y que voy a aportar la diferencia. O sea, la parte básica del servicio de protección social cabe. Hay la posibilidad, hay el espacio. Sí, incluso la mayoría de las trabajadoras domésticas está incluida en el SENASA. Lo que se está instando en esa resolución es que el Consejo de la Seguridad Social se aboque
se aboque a ver la forma de cómo incluir a la trabajadora doméstica. Que es otro punto que hay que aclarar. No es que va a salir esa resolución y ya van a tener seguridad social. No, esa discusión va a pasar al Consejo Nacional de la Seguridad Social, que será el ente final que deberá determinar. Y tenemos que estar claros, la Ley de Seguridad Social, que es del 2011, en su artículo 3º, habla que tiene que ser una cuestión universal. ¿Y por qué tenemos que dejar a la trabajadora doméstica? Pero es posible que, además de que el gobierno le garantice el básico, podamos entonces nosotros se puede complementar. Correcto. Incluso no tiene que ser igual tampoco que lo que se paga, por ejemplo, en una empresa. No tiene que ser todo igual. Hay que buscar lo que sí debemos de saber, que constitucionalmente y sobre todo presiones de organismos internacionales hacen que esto tenga que salir. Que esos derechos hay que salvar. Claro. Además hay un problema. Dos llamaditas más. Por la cuestión de los salarios, dependen del vínculo particular. Correcto. Yo creo que efectivamente ha habido una exclusión de la trabajadora doméstica, que hay que incorporarla bajo la protección de la ley a la relación con ella. Pero ahora mismo una doméstica cualquiera gana más de 12,000 pesos, que es el mínimo en el sector privado. Vamos a tomar un par de llamaditas más, doctor Suárez, si usted lo autoriza. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una inquietud. Y en el caso de esos servicios domésticos o de esas asistentes del hogar que uno utiliza 2 veces o 3 veces a la semana, ¿qué contempla la ley en ese tipo de casos? Gracias. Exacto, doctor. No, ahí va a regular si va a ser básicamente lo mismo. Y si los términos del contrato. Exacto. Y si vamos a decir presta 2 días a la semana, lo único que después de que a lo mejor salga una resolución de salario mínimo, no podrá pagarle menos del salario mínimo a un fraccionado. Exacto, diario. Okay. Punto, porque eso es todo. Una llamadita más, buenas. Sí, buenas, patrón. Adelante. Y salud y mi respeto para todos ahí en cabina. Sí. Un fiel oyente de la vieja casa. A la vieja casa le falta audiencia. No se oye por ningún lado. Le copiamos bien, patrón. Adelante. La señora que llamó primeramente ahí, con ese tono de voz que ella habló y con esa forma, yo no quiero ver una hija mía, ni una familia mía trabajando con esa señora. No diga eso, patrón, quítele eso. Usted se quedó con los sentimientos de la vieja casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. También, independientemente del tono que dice el señor, lo que pasa es que las amas de casa saben cómo lidiar con ese tipo de empleados. Resulta que ellas aceptan los acuerdos con los que va a trabajar, nadie se lo impone. Cuando ustedes dicen que trabajan como obreras, a ellas nadie las obliga, porque a veces cuando uno quiere que se quedan, ellas no renuncian a su trabajo y apagan el celular y nadie sabe de ello. Así es. Mire, a mí me gustaría saber una pregunta finalmente, doctor. ¿La denuncia de Hipólito tiene asidero? Yo voy a hacer como en los tribunales, me reservo el derecho de responder esa pregunta. Lléveselo, Vladimir.